Buenas, no voy a hacer esas cosas ridículas de uno, dos, tres probando, uno, dos, tres probando. Pero ya lo hiciste. Si me oyen, si me oyen, me oyen. Bueno, acá todos estamos reunidos para presentar la novela de Yanisset, que es muy querida por todos nosotros. Yo, que soy una persona elitista o trato de serlo, me siento muy orgulloso de que me haya invitado y muy orgulloso de estar aquí acompañado por una parte de lo mejor de la gusanera en el exilio. Entonces, vamos a empezar. Aquí les voy a leer, para ser breve, la presentación justamente que está en el libro que presenta Yanisset, y después la doctora dirá unas palabras y después yo diré unas pequeñas palabras también. Yanisset Rivero, Camagüey, 1969, nació en Cuba y siendo adolescente salió exiliada a Venezuela, donde se licenció en Comunicaciones y Publicidad por el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones en Caracas y más tarde en Español por la Universidad Internacional de la Florida en Miami. En el año 2003 termina sus estudios de maestría en literatura hispanoamericana en FIU. Ha publicado poemas, ensayos y artículos en periódicos y revistas de Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos y España. Es autora de los poemarios Ausente, publicado por Aduana Vieja en el 2008, y Testigos de la Noche, publicado por Editorial Ultramar en el 2014. Y actualmente se encuentra inmersa en Diálogos con la Luz. Sus poemas han sido incluidos en las antologías impresas La Ciudad de la Unidad Posible, El Mar que nos azota, Poetas de Miami, de la editorial Ultramar, y Resistir, del Pen Club de Francia y la Fundación Cultural Rocío Durán Barba. Recientemente sus relatos han sido incluidos en Voces Femeninas del Pen de escritores cubanos en el exilio. Esa es la presentación. De todos modos, nosotros conocemos mucho más de Yanisset y la apreciamos también mucho por su gran labor patriótica, por su coraje, por su valentía muchas veces, y es una de las figuras, yo creo, de su generación más queridas en el exilio. Y ahora paso la palabra A la doctora Sí. Rosario Noguera. Hay algo maravilloso aquí esta tarde, un corte transversal de nuestra historia. En primer lugar tenemos aquí una bisnieta de Carlos Manuel Céspedes, Diana, y otra que soy yo, de Calixto García. Empezamos por atrás. Y entonces tenemos los pinos nuevos, Yanisset. Yanisset la conocí a los 21 años, una florcita en FIU, muy activa como lo es ahora. Ahora ya se pasó de activa, ya es peripatética, es decir, va por los caminos del mundo a donde la lleva la patria cubana. Y ella, que en Venezuela tocó tierra, porque es importante que el cubano conozca el continente, ella tocó tierra en Venezuela. Y en Venezuela participó en un congreso que tuve el gusto de ir, creo que Ángel, tú fuiste también, de los presos políticos y tal vez algunos de ustedes. Y aquí están otros pinos nuevos, porque ella es pino nuevo. Y pino nuevo es Daniel Pedreira. Y pino nuevo es Rafael Peñalver. Y pino maduro es Lázara, Ana Lázara. Y pino maduro es Ángel de Fana. Y tanto talento reunido esta tarde en tan pequeño grupo nos hace ver que la savia cubana está fuerte y poderosa. Que sin ser mesiánicos, Cuba fue una pequeña islita maravillosa, a la cual esperamos rescate sus raíces.
Yanisset, tu obra está muy viva, eres poeta, ya se sabe que es mejor decir poeta que poetisa, es correcto, y en esa parte lírica es tu fuerte. Hoy venimos a presentar su obra primigenia en la novela y quería saludar también a Andrés Reinaldo, que es un pino nuevo, maravilloso, en sus artículos, ensayos a lo largo de varios años, con esa juventud rampante cuando tenía el pelo negro, que es lo que yo recuerdo más. El pelo negro y el talento fresco. De manera que pasamos, es un placer estar contigo esta tarde y una oportunidad para hacer un breve y sencillo análisis de sus cartas a Pedro. Quien oye esas cartas a Pedro se pone romántico y dice esto o lo otro, pero vamos a ver las teclas que toca Yanisset en esa novela. Pasamos. Bien, bueno, pues tenemos aquí las cartas a Pedro. Dicen que los expertos en literatura saben que los dos géneros literarios más difíciles son el teatro y la novela y el teatro. Los más difíciles de lograr. La novela porque es un camino ancho y estrecho, lleno de complejidades, tanto si es lineal, derechito, o no. Y en cuanto a forma y contenido, acepta la carta, o sea, la epístola, el poema, la variedad en lugares y tiempos y acciones, y al teatro porque al ser hablado es fácil de caer en el ridículo. Si hablamos de la comedia simpática de nuestros días, es un verdadero ridículo. Nuestra poeta, si me pasas el agua no sería mal, nuestra poeta ha entrado en el salón de armas de la novela y se desliza en él con un rotundo conocimiento del tema que trata, y estrena el florete, gracias mi amor, en blanco, lista a hacer touché a ese difícil género que maneja por vez primera la novela. Dado que la novela contemporánea desde hace rato es muy permisiva y consciente de andar por todos los caminos, nuestra poeta ha elegido varias alternativas como el tiempo en que transcurren los episodios, la psicología, los sentimientos, los escenarios diversos que son muy puntuales, muy puntualizados. No es difícil colegir, puesto que hay una referencia en algún momento a que la acción ocurre en un país comunista. Ella le habla novela distópica, o sea, alteración del lugar, que no se sabe dónde, pero sí se sabe dónde. La escritora misma se refiere al comunismo una sola vez, con el tiempo, como el tiempo en que transcurren los episodios, la psicología, etc. Hizo un brinco. No es difícil colegir que haya una referencia en algún momento que la acción ocurre en un país comunista. La escritora misma se refiere al comunismo, así como los métodos más que conocidos de la KGB y de la Stasi alemana, sin mencionar la procedencia harto conocida. Sería práctico, mediante una breve separación tipográfica, que los personajes, que los tiempos estuvieran deslindados con una pequeña marca tipográfica para aclaración de la lectura. Para un lector cubano, la precisión de los actos del régimen totalitario son evidentes. Y las diversas generaciones han vivido todas esas coacciones que rigen la vida del ciudadano inocente, que no puede escapar de ellas. El pasado suele ser condenatorio. El pasado de nosotros nos condena. Es como una herencia intraspasable, como un fardo del que no se puede despojar el ciudadano común.
lleva sus antecedentes penales como ciudadano encima. En cuanto a la narración, en muchos casos toma un vuelo profesional que recrea al lector y que es difícil de mantener, sobre todo en una novela particularmente extensa. Son 200 páginas sólidas, donde la creación de Yanisset suele ir más rápida que la producción. Momentos hay de prédica, Yanisset. La autora no puede eximirse de sugerir lo que considera correcto, la dignidad, y pontifica o da opinión. No podría dudarse que tiene bastante de biográfico por tu experiencia, sino autobiográfico, como que se basa en hechos absolutamente reales, vividos por ella o por personas muy cercanas a ti. Hechos como la elección de un líder universitario acatado por otro líder hace pensar en situaciones reales vividas por los contemporáneos o por ella misma. Cuando era una adolescente, sus años no le dan para más. Es el personaje más sacudido por la injusticia y más tratado por la autora. Su pecado capital es haber pertenecido a la burguesía, y eso pesa como un karma, sin importar su permanencia dentro de la nueva sociedad. Y adaptación a la misma, tanto en su trabajo como ingeniero, que es Alberto, como en el amor a una mujer cuya ideología pesa por encima del sentimiento ocurrido en Cuba. Esa ideología posterga el amor de Alberto, que la adoró todo el tiempo, a pesar de las tribulaciones y del desdén con que ella misma lo trataba. Julia, se llama así, su amor absoluto al que se somete, es un personaje muy real, producto del fanatismo que provoca el sistema comunista. El activismo político expresado en el espionaje profesional de Julia es el arrebato manicaísta justificado como ideal para asegurar el desarrollo y permanencia del sistema. La pasión, el fanatismo por arriba de los sentimientos personales. En la familia ocurrió. El factor suspenso. El factor suspenso es excelente. ¿Qué dirán las cartas, que son tan fuertes motivos de persecución por parte del régimen? ¿Qué son esas cartas? ¿Por qué se persiguen? ¿Por qué se persigue? Tal parece que le representan una amenaza al sistema. Son un verdadero atractivo del que la autora se vale como suspenso de la historia. Con ellas maneja hábilmente la trama Yanisset. Las cartas parecen ser inocentes, de un lirismo extraordinario. En cuanto a revelar alguna conspiración, las cartas parecen ser inocentes. ¿Qué hay en ellas para motivar a la seguridad del Estado a esa consistente persecución que incluye tortura a los implicados en su escondite? El caso da oportunidad a la novela psicológica. La escritora no es ajena a ese recurso humano literario al que acude con eficiencia. Creo que una novela de Yanisset Rivero de tipo lírico psicológico en un próximo futuro, donde su experiencia se conjugue con su edad, va a ser un éxito. Es lo que quiero señalar. Sara, la autora de las cartas a Pedro Bencomo, líder de la resistencia cívica, asesinado vilmente por el régimen, en realidad muere de hambre. Es un personaje convencido de su amor, ella, Sara, a quien le escribe unas cartas que no dejan de sorprenderme, puesto que el contenido de las mismas es explicativo para el mismo Pedro. O sea, hay una reiteración
como que informa a Pedro de lo que ya Pedro sabe, pero bueno, es una forma. Como que él le informa lo que ya sabe, puesto que lo vivió. Pedro ya lo vivió. Creo que la inclusión de la carta en las cartas de la forma en que están redactadas podría aclararse. Lo que tal vez ocurra al final como sorpresa, no sabemos, como sorpresa para el lector. La prosa de las cartas y el contenido son excelentes. Y la psicología del amor por Sara, por Pedro, es exquisita. Si en la vida real eres así, acabas. Dije que es una novela de tipo lírico literal, de tipo lírico psicológico, y que en un pronto futuro, si su experiencia se conjugaba con su edad, produciría un delicioso ejemplar literario. Carta a Pedro es una novela realista. La ficción no la veo por ningún lado. Con descripciones de violencia, sadismo y crueldad psicológica y física. Apunta a hechos conocidos por cubanos. Una pequeña relación. Por ejemplo, el lanzamiento de los insurrectos anticomunistas en la Sierra de las Cambrai. No está dicho así, pero está descrito. Y los que sabemos lo reproducimos. También las galeras circulares para presos en Isla de Pinos. Se refiere al ferry, ese ferry sobre agua lechosa que hicimos alguna vez en la vida y vimos las circulares. Ese ferry que comunica el país con la isla cercana. Podemos adivinar también la nacionalidad de Sara, es un misterio. Es extranjera, primero pienso es americana, cualquiera de ustedes. Pero llegamos a la conclusión de que era, me equivocaré, española. Le di, más sabe el diablo por viejo que por angelito. Entonces, podemos adivinar la nacionalidad de Sara, asunto que nos cuestionamos desde el principio. ¿Quién es esta que está aquí? Pero ¿cómo escribe también el español? No puede ser americana, no puede ser inglesa, no puede ser portuguesa. Tiene que ser española. Y se refiere a su acento extranjero y queremos dar con su origen español al haber un punto de referencia a negocios de turismo y transporte, doctor Rafael Peñalver, con España. En ese país que en realidad el que ella trata no resultaría distópico, o sea, alterada el lugar. Es la etimología de dis y topus para muchos lectores. Otro punto también de referencia sería la salida clandestina de unos balseros perseguidos a muerte y rescatados por una embarcación, posiblemente un guardacostas norteamericano. Aun cuando la escritora Yanice Rivero no se lo proponga, es un libro de denuncia, de sátira, descarnada, fuerte, casi daña, casi, de realidades constatables a lo largo de un buen número de años. Estamos en el año 63 actualmente. Pedro vive para la misión de libertad por encima del inmenso amor que sacrifica por su patria. Pedro renuncia a Sara y por ella muere en protesta de hambre antes que claudicar. Estimo que la obra contiene esos hechos biográficos, dado el puntual conocimiento de algunos de ellos, e incluye el retiro de las elecciones universitarias del líder estudiantil que las encabezaba en los años 60. Amor, pasión por la patria, renuncia a la vida por un ideal, con la pregunta final del perdón a lo pasado, que si hacemos el conversatorio podríamos hablar del perdón. Que es una obra primigenia, lo es.
Pero así se comienza, arriesgando velas y surcando mares nuevos, Yanisset. No eres novata en el tema, eres una profesional. Da mucho, tú das mucho a los que seguimos tus pasos literarios y más aún en los que incluyas la denuncia de la injusticia y la esperanza de la redención. Gracias, Yanisset. Después de lo que ha dicho la doctora, pues no hay mucho más que decir. Sí, o sea, no hay mucho más que decir, pero... Dice, érase una vez en una isla gobernada por una dictadura totalitaria que una enigmática anciana entregó un alijo de cartas al empleado de limpieza de un hospital psiquiátrico para evitar que cayeran en manos de la temible policía política. Las cartas contienen un secreto, mucho más secreto, valga la redundancia, que los secretos habitualmente rastreados en las cartas de los ciudadanos por la policía política de una isla gobernada por una dictadura totalitaria. Se desata la persecución, inocentes y conspiradores van a dar a la cárcel, proceden las torturas físicas y psicológicas, hay sexo, política, poesía, chantaje, exilio. Es una ficción distópica sobre el totalitarismo de izquierda, con el agravante caribeño. Hay, como era de esperar, un hambre de madre. La historia está contada por un narrador en tercera persona y un narrador protagonista que escribe las cartas, lógicamente, en primera persona. De ese contrapunto surge una trama que para un lector cubano a ratos se le hará más realidad que metáfora. De hecho, topamos con eventos y situaciones que parten de inequívocas referencias de nuestra historia. El mayor desafío de una ficción distópica es conseguir la credibilidad de una sociedad inexistente, pero posible y hasta inminente. Margaret Atwood, una maestra del género, dice que en la distopía debe haber un fuerte elemento de utopía. Tal como en la realidad totalitaria, tiene que establecerse un llamado al bien común a fin de paliar la conciencia de verdugos y colaboradores, manipular a los timoratos y justificar la supresión de los opositores. A medida que la dictadura perfecciona su dominio, es necesario sostener la coartada del bien común y la promesa utópica. Este precepto se cumple en Cartas a Pedro, pero estamos obligados a reconocerle a Yanisset, además de las virtudes de la narración, el valor de enfrentar el género a partir de la experiencia cubana, puesto que la realidad cubana ha sobrepasado la dimensión de la distopía al fracasar la coartada castrista del bien común y la promesa de un futuro mejor. Cuba vive desde hace años, y prometo no abusar de las palabras raras, una experiencia cacotópica, de cacotopía, un mundo donde las cosas son inexorablemente todo lo malo que pueden ser. De esta manera, en la isla de la novela, la persona cuenta con un pequeño margen de albedrío ante el poder que ya no existe en la isla de la realidad. Este rasgo se me hace importante para la credibilidad universal de la obra. Me explico. Para hacer creíble lo imaginario frente a un lector no cubano, había que evitar los episodios más increíbles de lo vivido. Toda ficción, e incluso la no ficción, que trate de recrear fielmente la realidad cubana,
tropieza con un muro de incredulidad. ¿Puede un lector no cubano creer de buenas a primeras que en La Habana de fines de la década de 1970 había un prostíbulo canino para los pastores alemanes de la nomenclatura? ¿Que en pleno periodo especial se pagaban $5 por un bistec de frazada o una pizza de condones? ¿Que los sepultureros se robaban las dentaduras postizas de los cadáveres para que los pocos dentistas particulares volvieran a usar las piezas? ¿Y que el hospital psiquiátrico de Mazorra tenía un pabellón con privilegiadas condiciones para los locos que aseguraban ser Fidel? Cartas a Pedro se abre un propio nicho en el rico panorama de la literatura cubana del exilio. Bien estructurada, muy bien escrita, originalísima en su género. Una novela para leer y releer. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un privilegio tener tanta gente maravillosa, admirada por mí. Me honra mucho su presencia aquí. Especialmente quiero darle las gracias a Rosa Leonor Whitmarsh y a Andrés Reinaldo porque son representación de dos generaciones, de vivencias diferentes, pero que su mensaje a través de la vivencia de la lectura de mi novela pues coincide, ¿verdad? Coincide y me pareció importante traer estas dos importantísimas voces de intelectuales cubanos para comentar sobre mi primera novela. Yo soy una atrevida. Yo lo que he escrito es poesía siempre o relato, pero me inspiré a escribir esta novela por un testimonio personal, por una historia muy querida por mí. Por eso le dije a los presos, a los expresos políticos cubanos, a Maqueca, a Angelito, a Ana Lázara, a todos ustedes que estuvieran aquí conmigo, que yo necesitaba tenerlos al lado mío, porque de alguna manera me inspiro en ustedes. Esta no es una historia cubana, porque no tiene un lugar geográfico, pero sí se inspira en una historia cubana. Quiero dar un agradecimiento especial a mi equipo de apoyo para estar aquí y para todo lo que se ha hecho, en especial a mis queridos amigos Jeffrey Puente, importante documentalista cubano, pinareño, que está aquí, y a Sergio Valenzuela, ambos son de Producciones Delirio y de Voces de Cuba, y ellos han sido un apoyo importantísimo en mi camino para promover la novela. La reseña de Dagoberto Valdés desde Pinar del Río, el hecho de que en Cuba están leyendo esta novela ahora mismo, para mí es increíble. Y quisiera que en Venezuela la leyeran y que la leyeran en Nicaragua y que la leyeran en otros lugares. Sergio Lastres, que está aquí y es el autor de la portada de la novela, al cual le agradezco muchísimo por ese gran talento que tiene. A Laida Carro, que es mi hermana del alma, de aventuras, y que siempre me ayuda en las cosas logísticas, me trajo a las expresas políticas hoy y siempre está apoyándome. Y a Michael Gil, que es un genio musical y que me llamó para decirme, yo tengo que estar ahí y tengo que ser parte de esto. Y Michael va a acompañarme con esos sonidos maravillosos y misteriosos y extraños y increíbles que él hace con esos instrumentos rarísimos y bellos. Esta lectura que voy a hacer breve de un fragmento de mi novela. Vivía en un apartamento pequeño, cerca del puerto de la ciudad, amueblado modestamente. Un sofá, una mesa y 2 sillas. El viejo librero, que perteneció a su padre, y una cama constituían el inmobiliario. En su soledad prestaba poca atención al orden o a la limpieza. Solo de vez en cuando dedicaba un tiempo a organizar el lugar. Casi siempre se invitaba a alguna amistad. Hacía ya 6 meses que su relación con Sonia había terminado.
Ella era una enfermera del hospital donde trabajaba. Al principio se había ilusionado, pero después se dio cuenta que su soledad le había puesto una trampa y que aquella mujer, mayor que él y llena de ambiciones, le creaba ansiedades innecesarias y ya sus preocupaciones y tristezas eran suficientes. Al llegar, tiró la mochila al piso y se acomodó en el sofá. El aire de la noche joven entraba por el estrecho balcón y el sabor a salitre impregnaba las paredes. Le gustaba quedarse así, solamente respirando aquel mar que, sin ser invitado, entraba por cada endija de su piel. La mente en blanco, solo respirar y descansar. Había caminado unas 30 cuadras. Su conciencia fue cediendo paso hacia ese lugar entre el sueño y la vigilia. Se vio frente a la arena. Caminaba despacio, sonreía. Una alegría antigua le ocupaba el corazón. Esperaba con los brazos abiertos al pequeño niño que venía jugando con los caracoles y gritándole a las gaviotas. Venía hacia él para que lo recibiera con los brazos y el alma abierta. Ese niño le parecía tan cercano y no podía adivinarle el rostro en la distancia, pero sabía que lo amaba con todo su ser. El pequeño se iba acercando lentamente entre alaridos y saltos sobre la arena blanca iluminada. Llegó al fin a adivinar aquel rostro querido. Un frío le corrió por el cuerpo sin que pudiera al fin entender por qué, y despertó de su ensueño con los rudos toques en la puerta. Despabilándose, se incorporó para ir a abrir sin preguntar siquiera quién llamaba. Apenas se acercó a la puerta, pudo escuchar las voces de ellos. El corazón le brincó en el pecho como una fiera que huye, y en segundos, casi automáticamente, tomó su mochila y la lanzó por el pequeño balcón hacia el apartamento que quedaba justo debajo del suyo. El toque reiterado lo hizo correr hacia la puerta y abrir. Sabemos que tienes las cartas, los documentos, le dijo sin presentarse un sujeto alto, de tez blanca y rostro impenetrable. ¿Qué documentos? No sé de qué me hablan, se defendió Alberto. Danos lo que tienes, agregó el otro. Mire, yo no tengo nada y no sé de qué hablan. Si me pudieran explicar. Son unas cartas. La vieja te las dio en el hospital, espetó el primero con certeza. El rostro de la mujer y aquel paquete de cartas que le había entregado regresaron a su mente. Su silencio pareció molestar a los imprevistos visitantes. ¡Habla!, gritó el primero, acercándose a Alberto desafiante. Pensó que aquellas cartas no eran su problema, y menos tenía él que responder por algo que desconocía. Pero sintió una repugnancia, una rabia contra aquellos sujetos, una rebeldía contenida, y decidió no ceder. No, aquí hay una equivocación. Créanme que yo no me meto en problemas. Trabajo en el hospital psiquiátrico provincial, limpio el piso, eso es todo. En mi trabajo no he visto nada ni conozco a la vieja esa. Los dos hombres comenzaron a mirar por encima del hombro de Alberto, escudriñaban con la mirada el pequeño lugar. Alberto los miró fijamente. ¿Alguna otra pregunta?, interrogó con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Mira bien, tenemos informes de que eres quien tienes esas cartas. A ti no te incumbe meterte en este lío, te conviene apartarte. Tarde o temprano sabemos si las tienes o no. Este gobierno ha sido muy dadivoso con gente como tú. No seas malagradecido, le dijo el que parecía ser el jefe, alargándole un papelito con un número de teléfono. Alberto extendió la mano y tomó el papel. Asintió mientras leía el número. Llámanos, las cosas pueden mejorar para ti, agregó el segundo. Salieron. Alberto cerró la puerta. Un sudor frío le invadió la frente. ¿Y esas cartas?
¿Qué tienen que son tan importantes para estos perros?, se preguntó. ¿En qué me he metido por ayudar a la mujer del hospital? Recordó que había dejado caer su mochila al balcón del piso de abajo y que debía recuperarla. Tal vez era más conveniente tratar de buscar a la mujer y devolverlas lo antes posible, porque no se sentía con fuerzas para enfrentarse a ellos. Le molestó ese pensamiento. Nunca se había sentido con fuerzas para decirles en su cara todo lo que pensaba, para enfrentarlos de una vez. Pero en este caso no tenía nada que ver con esto. Ay, Alberto, ¿en qué enredos te metes por hacer favores?, le repetía una voz en su cabeza. Era la misma voz que le aconsejaba no decir cuánto tenía dentro. Era la voz de ese miedo que paraliza, que te cala los huesos como si fuera una descarga eléctrica. Lo había sentido muchas veces. Era la voz que acallaba la otra voz. Aquella leve voz que le decía: resiste. Una voz profunda desde el fondo del pecho que le repetía esa palabra incomprensible. Algo que se oponía al miedo, algo que se levantaba frente al miedo. Un sentimiento, un grito. Abrió la puerta para bajar las escaleras después de comprobar que ellos habían abandonado el edificio y la cuadra de su casa. Una mano le aguantó el brazo haciéndolo frenar. Entra, no debes salir ahora, le dijo la joven con una voz suave. Alberto la miró confundido y se sorprendió de ver que llevaba en la mano su mochila. ¿Quién eres? ¿Qué significa esto?, preguntó con tono molesto. ¿Puedo pasar?, le respondió aquella con una dulzura inusitada. Escúchame, no sé quién eres. ¿Qué haces con mi mochila? ¿Por qué me hablas de ese modo? Le quitó la mochila con rapidez. La joven le hizo seña que callara y que si entraban le podía explicar. Obedeció automáticamente y entraron. Me llamo Lena y disculpa que nos hayamos conocido de esta forma, afirmó al cerrar la puerta. ¿Quién eres? No entiendo nada. Te puedo explicar. Tiraste la mochila en el momento en el que había llegado a la entrada del edificio. Pude ver dónde cayó. Gracias a Dios que... La joven bajó la voz y era casi un susurro acercándose a Alberto. Conozco a Sara. Ella me dijo que te había dado las cartas. No sé de qué Sara me hablas, ni de qué cartas tampoco. ¿De qué se trata todo esto?, respondió Alberto con desconfianza. A su mente volvió la petición de la mujer de no entregar aquel encargo a nadie. ¿Y esta quién era? Bien podría ser un cebo enviado por ellos para que cayera. A los únicos que había visto entrar en la habitación del hospital era a ellos. ¿Cómo esta joven sabía de las cartas? Escucha, esto es complicado. No debes perderlas. Ellos las quieren porque... ¿Ellos quieren qué?, preguntó Alberto. Mira, Sara está mal de salud. Quieren aprovecharse de su estado para volverla loca. No le perdonan muchas cosas. Hoy se puso muy mal cuando ellos llegaron. Me mandó a que te siguiera. Yo los vi entrar en el edificio. Me alejé para que no me reconocieran y aquí estoy. Si ahora sales con la mochila o la buscas, te van a detener. Ellos dejaron 2 de sus hombres para marcar tus pasos. Debes tener cuidado. No sé de qué me hablas. Te juro que se me cayó la mochila y que en ella no hay más que papeles personales y cosas sin importancia. La que les dijo que habías ayudado a Sara fue una enfermera. Yo misma la escuché y Sara también. Les dijo que te había visto conversando con Sara y que había sido el único que había entrado a su habitación. Escúchame bien, pareces buena persona pero no te conozco. No sé qué historia has inventado con mi mochila, ni sé qué tienes que ver con los que me acaban de visitar. Aquí tiene que haber un malentendido, no sé de qué me está hablando nadie, esto debe ser una pesadilla. Le mostró la puerta, la joven se acercó a la puerta dándose por vencida. Antes de salir se acercó a Alberto. Soy de la resistencia, no abandones a Sara, ella merece que le ayudes, es una gran mujer. Alberto no se inmutó hasta que la joven salió del aposento. Cerró la puerta y se aferró a la mochila. Resistencia. Ella dijo resistencia, musitó. No sabía por qué aquella joven misteriosa había pronunciado casi la misma palabra que la voz de su conciencia. Desconocía si aquello era una señal, una premonición. Desde que aceptó las cartas de la mujer, las cosas comenzaban a complicarse. La pregunta que queda en el aire al final de contar esta historia, que es una historia intensa, es la pregunta del perdón, ¿no? ¿Podremos perdonar a aquellos que nos han
hecho daño, a aquellos que nos han destruido la vida. Yo la sugiero, la pregunta. Creo que es un tema largo, ¿no?, de conversación. En todos los niveles. En el perdón a nivel personal inicialmente, porque el perdón tiene que nacer de uno, ¿no? Y el perdón a nivel como nación, ¿no? Creo que es una pregunta importante hacerse. Yo sugiero muy brevemente, y lo dejo así como guindando en el final de la novela. Si no hay arrepentimiento, ¿puede o debe haber perdón? No puede haber perdón sin arrepentimiento y sin justicia. Lo que está mal hecho, está mal hecho. Si condonamos eso, entonces, ¿qué tipo de vida o de país estamos queriendo, no? Yo he conocido a muchos exprisioneros políticos cubanos. Lo que a mí me ha inspirado de ustedes es que, a pesar de las condiciones terribles que vivieron, a pesar de todo lo que perdieron en el camino, ustedes tienen un corazón que ha perdonado a un nivel personal, pero siguen luchando para hacer justicia. Y eso yo creo que es fundamental, es un ejemplo tan importante, por lo menos para mi generación y para las generaciones que me siguen. No puede haber perdón sin justicia, eso está claro para mí. Pero también no nos podemos llenar el corazón de odio. Buenas noches a todos. Soy Dagoberto Valdés, desde Pinar del Río, Cuba. Es un honor para mí saludar en esta noche a la autora de Cartas a Pedro, Yanisset Rivero, y a los presentadores Rosa Leonor Whitmers, amiga de quien les habla, y al destacado periodista Andrés Reinaldo. Voy a compartir con ustedes la reseña que he escrito con todo el alma para la presentación y la divulgación de este libro. Cartas a Pedro, de la distopía a las entrañas de Cuba. La novela Cartas a Pedro de la intelectual cubana Yanisset Rivero es a la vez viaje, memoria y reivindicación. Es un viaje que tiene como origen disque en una novela distópica que la autora, creo por respetuoso pudor ante el dolor y la muerte, no ha querido convertir en crónica, en dato, en sajadura sobre las heridas aún abiertas. Este recato ante la verdad no es disimulo, ni la banalización del mal del que hablaba Hannah Arendt. El lector va descubriendo por sí mismo que avanza en un laberinto de tiempos diferentes hacia el irremediable destino de una memoria histórica concreta, pero no impuesta, situada pero no exclusiva, asfixiante pero abierta a todas las demás tragedias en cualquier geografía. La asfixia no es por estrangulamiento de la inteligencia, sino por la penetrante experiencia que brota de las cartas para encarnarse en las entrañas de la Cuba de ayer, de hoy y sin duda del mañana. Las cartas son memoria, porque aunque no es archivo ni documento histórico, sirven bandeja literaria, sobria y apasionante el antídoto para la amnesia nacional, para que no haya impunidad ni distracción ni historia maquillada. La novela es también vindicación martiana de la pasión de Cuba, de su viacrucis, de su crucifixión. Pero no todo termina en la inenarrable cruz o en un agujero negro. En el excelente prólogo de William Navarrete se dice este mensaje para nuestros días. Las cartas se convierten no solo en símbolo de la resistencia, sino que cumplen una función de catarsis ante la impotencia y ayudan a tejer vínculos de solidaridad.
Hasta aquí la cita. Sin embargo, debo decir que lo que verdaderamente ha marcado y redimido al que hace esta reseña es el desenlace de la novela, su tinte filosófico, sus preguntas existenciales y su inspiración cristiana. Al leer el capítulo final, me parecía escuchar, como aquellas lesamianas resonancias, un canon milenario y salvífico que trasvasa al lenguaje poético martiano la redentora virtud de perdonar de Jesús de Nazaret. En junio como en enero, al amigo sincero y al cruel que me arranca el corazón con que vivo. Yanisset nos presenta unos personajes que podemos ser los cubanos de hoy, en la isla y en la diáspora, con actitudes complejas y muy humanas, con preguntas transidas de dolor, pero abiertas a la sanación del mayor daño antropológico que nos ha dejado el totalitarismo en Cuba, el odio. En un sutil y sencillo cuestionamiento filosófico no se impone el perdón, pero se cultiva como una rosa blanca. No se exige el perdón, se desafía al alma propia envenenada de odio y de venganza. No puedo dejar de transcribir aquí las últimas frases de esta novela. Creo que son una carta desafiante de nuestra naturaleza humana, urgente y necesaria para hoy, y sobre todo es programa de vida para el porvenir de Cuba. Junto con las saetas de su propia transverberación, remedando el místico amor teresiano, la autora de la carta duda, se interroga, sufre y dice: Pedro mío, este amor que trasciende las fronteras de la existencia terrenal, este amor que se aferra a mi pecho, este amor que se ha convertido en amor por otros, ¿será mi cárcel o será mi redención? Creo firmemente, con Varela y con Martí, en que es el amor quien ve, y que solo el amor podrá redimir y liberar a Cuba. Por eso, mientras invito a leer esta entrañable y profética novela, uno mi voz y mi corazón al sentimiento, a la pregunta a Dios, a la experiencia de la luz, con las mismas palabras de la última y definitoria carta de amor y de esperanza en el futuro de Cuba. Cada vez que pregunto a Dios sobre el perdón, veo tus ojos de algas y fuego, la luz de tu rostro avanzando en la oscuridad de esta larga noche, y me lleno de algo que podría denominar esperanza. He aquí, creo yo, la fórmula de nuestra redención triunfante: memoria, justicia, perdón, amor y esperanza. Muchas gracias. Yo creo que uno de los grandes escándalos lógicos de la dictadura cubana, que es en sí misma el mayor escándalo lógico y moral de nuestra historia y de la historia de toda América, es querer desarmarnos del odio. O sea, me quitaste la tierra, me quitaste la casa, me mandaste a la cárcel y ahora también quieres que no te odie. Eso me parece excesivo. Por otra parte, yo creo que el odio es moral. El odio tiene un componente moral profundo.
tú tienes que odiar a las personas que abusan de los niños, tú tienes que odiar, vuelvo a decirte, ese odio no tiene por qué paralizarte porque nadie es de una sola pieza, pero ese odio existe ahí. Por otra parte, el odio, el perdón es algo intrínsecamente personal, y yo puedo perdonar lo que me hicieron a mí, pero no soy nadie para pedirle a los otros que perdonen lo que le hicieron a ellos. Por otra parte, yo me fui de Cuba, yo vine por el Mariel, yo no fui preso político, no me mataron un padre, no me mataron un hermano. Quizás yo pueda perdonar eso con un poco de esfuerzo, pero perdonar que mataron a mi padre, perdonar que alguien delató a un hermano mío y cumplió cárcel, yo creo que es pedirle a la víctima que sea sobrehumana, pedirle a la víctima que sea. Entonces te dicen, no, porque la víctima tiene que ser mejor que el victimario. Bueno, es que no te hace malo odiar a tu victimario, y eso es una cosa que hay que dejar muy claro, pienso yo, en todo esto. Mira, yo creo que hay una cosa importante aquí, que es la memoria. La memoria nos ayuda a no olvidar el mal y el daño. Nadie, ninguna. Yo soy católica y a mí no me piden a condonar lo que está mal hecho. Lo que está mal hecho está mal hecho. El perdón es un camino que no es borrón y cuenta nueva. No es eso de lo que se trata. Que no se pierda la memoria es un servicio importante que le estamos haciendo a este dolor. Que no se pierda la memoria y que sigamos en la lucha. O sea, esto si lo ves desde el punto de vista cubano. Pero esas emociones se pueden aplicar a otros países y a otras circunstancias también, de violencia, de violentación de la persona humana a través de una imposición. El perdón es algo personal, pero no puede haber, o sea, incluso si tú no te arrepientes, ¿cómo te van a perdonar? Tú tienes que arrepentirte de lo que hiciste mal, y tiene que haber un costo de ese daño que has hecho. Si una sociedad se permite un borrón y cuenta nueva, yo creo que eso vuelve, y es lo que le está pasando a muchas sociedades ahora, y eso es lo que le está pasando. Entonces yo pienso que no se trata de borrón y cuenta nueva, pero sí se trata de poner, y al final es la pregunta que queda. O sea, es una pregunta en la novela. Yo no doy una fórmula, yo no doy la respuesta, porque como tú dices es muy personal. Ángel. Buenas tardes a todos. Naturalmente que para los que fuimos especialmente víctimas, como mis hermanas del perseguido político, mi hermano Maqueca, de la tiranía comunista, y como dice Reinaldo, quizás yo pueda perdonar a quien me dio golpes a mí, pero a quien mató a Chino Tan al lado mío, a ese yo no puedo perdonarlo. Pero hay una diferencia, me parece a mí, y creo que en la película Plantados se trató de llevar, de que lo importante es la justicia, no la venganza. O sea, la venganza te hace daño. La justicia es imprescindible, de una forma u otra. Y entonces yo tengo algunas experiencias personales con esa pregunta. La primera en Isla de Pino. Me llevan a la dirección para hacernos preguntas de esas que hacían para ver cómo andaba la gente. Y entonces el interrogador del oficial del Ministerio del Interior me dice, ¿cómo es posible que tú siendo católico, pues usabas armas y estabas en la lucha violenta? Y sencillamente porque yo no dejo de amar a quien tengo que matar si es necesario. Y la segunda vez fue en Madrid, con un importante periodista en un programa de radio. Hablábamos de derechos humanos, estábamos hablando de derechos humanos. Y al final, y cuando ya sabía casi que terminaba, me pregunta, si tú tienes a Fidel Castro delante, ¿qué tú haces? Y yo le digo, si tengo una pistola, le meto 5 tiros. O sea, eso es así.
O sea, es así. Y yo reflexiono internamente. Cuando yo salí de la prisión, si yo salgo de la prisión y me encuentro con los que atropellaban, no a mí, a mis hermanos, y yo tengo la oportunidad de entrar a tiros, le entro a tiros. Ahora ha pasado el tiempo y ya los dolores ya duelen menos. Ya los dolores que padecimos ya se han disipado un poco. Pero lo que no se ha disipado es el principio de que la justicia es imprescindible. Así es. Muchas gracias. El problema del perdón me ha perseguido a mí durante toda la vida. En una ocasión entró un general soviético, en aquellos momentos era soviético, con Medardo Lemos y O'Farrill, que era el segundo en mando. Llegaron a la taquilla de Georgina Sid, la abrió sin pedir permiso. Había un pomito pequeño con violetas encianas, otro pomito con mercurio cromo, y aquel hombre que llevaba a una traductora, por eso sé lo que dijo, empezó a gritarle a Lemos que nosotros estábamos siendo mimadas y que teníamos muchas medicinas. Lemos le dijo que no nos dejaban entrar medicina y que cuando venía la requisa nos arrebataban las que había. El general le gritó que estaba mintiendo y trató de abrirle la taquilla de Berta Alemán, que no sé si está viva o muerta, pero era de este tamaño. Berta Alemán le puso la mano en el pecho y le dijo en zafarrancho de combate: me abres mi taquilla, tú eres un invasor de mi país y tú eres mi enemigo. Aquel hombre entró en cólera y empezó a insultar a Lemos. Lemos empezó a temblar y él le seguía diciendo: le pegamos, le quitamos el agua cuando hacen las huelgas de hambre, les pegamos, las humillamos, no les damos carta, las mantenemos entapiadas meses y meses. Y el general gritaba: niente, niente. Y Lemos temblaba. Yo me cansé de que un extranjero humillara tan profundamente a dos enemigos míos, pero dos enemigos cubanos. Y le dije: yo no le permito a usted que continúe humillando a dos cubanos de esa forma delante de mí. No se lo permito. La traductora me miró como si yo fuera la Virgen María. Tradujo con un deleite que se le veía en el rostro. Lemos siguió agarrado de la de eso porque le temblaban las piernas tanto que no podía. El soviético se inclinó delante de mí y me dijo posiblemente la única palabra que sabía en inglés, me dijo excuse me, y se retiró. Y cuando ellos dos se fueron, Lemos seguía agarrado y me viré y le dije: maricón, son de mierda, coño, me has humillado delante de un extranjero y me vas a tener que triturar el cerebro para que esto se me olvide, coño. Y durante tiempo
a comienzo de prisión, yo odié. Pero el odio era algo tan fuerte que me di cuenta que me iba a devorar a mí misma. Me iba a destruir a mí misma. Y para evitar odiar, me situé en los zapatos de aquellas milicianas ignorantes. Caminé sus vidas, dejé de odiarlas, pero todavía lo que no he podido perdonar es lo que le han hecho a mi familia, lo que le han hecho a mi patria y lo que han convertido la nación que fue en la posibilidad que tienen viviendo ahora. Todavía eso no lo puedo perdonar. Gracias. Gracias, Ana Lázara. Qué doloroso placer escuchar estos testimonios y muchas gracias. Pero quería saludar a la autora, a la escritora, y quería... Y di que eres venezolano, porque no todos son cubanos aquí. Soy venezolano con mucho orgullo y por supuesto cubano también. Sí, por adoptado. adopción. Adoptado. Sí. ¿Qué lecciones te ha dejado escribir esta novela? O sea, escribir no es fácil, tu poesía es hermosa, pero una novela de este tipo y de este contenido no es fácil. Y encima a dos tiempos. ¿Qué lecciones te ha dejado como escritora? Mira, ya dije que yo soy una atrevida. Claro que no, escribir novelas no tiene nada que ver con escribir poesía. Pero la novela tiene poesía. Las cartas están escritas en un código o en un código lírico. Las cartas son la poesía en prosa de la novela. En cambio, la trama principal de la novela está escrita en un lenguaje más directo, más cortante, para lograr ese contraste. El proceso creativo fue un testimonio de una mujer, Carmen, que me compartió y me impactó. Y después que hablé con esa mujer y que me contó ese testimonio, escribí las cartas. Las cartas las escribí en una especie de catarsis. Las escribí casi todas en muy poco tiempo, menos de una semana. Estaba poseída por una necesidad de escribir aquella historia, y luego las guardé, porque dije, esto no sirve para nada. Ya lo hice, lo escribí, nada. Pero de pronto alguien que leyó las cartas me dijo, un momento, aquí hay una novela, aquí detrás hay una novela. Mi querido amigo Fernando Grill, un escritor y poeta argentino, al cual me atreví a mandarle las cartas. Y a partir de ahí él puso esa semillita en mí, pasó el tiempo, pensé que estaba loco, yo escribí una novela. Y después un día dije, bueno, ¿y por qué no? Me senté, organicé mis ideas, hice un croquis, porque hago croquis para todo, y empecé a escribir. Ahora, eso sí, la magia vino ahí. Yo no escribí la novela, en momentos, una voz, algo, escribía la novela. Yo creé los personajes. De pronto los personajes tomaron vida propia y yo tenía un plan y los personajes hacían lo que les daba la gana. Fernando me dijo, cuando los personajes quieran hacer lo que les da la gana, déjalos, síguelos, suéltalos, no luches contra los personajes. Yo dije, este está loco, ¿cómo que los personajes que yo creé van a darme una lucha? Pero fue así. La experiencia fue extraordinaria. Me divertí muchísimo, los personajes no me dejaban dormir por la noche, me despertaban en la madrugada. Oye, recuerda que Alberto está detenido, yo tengo que descansar. Ya era una batalla mía con los personajes y dije, yo tengo que terminar esta novela porque me voy a volver loca. Y la terminé. El final de la novela lo pensé mucho, meses escribiéndolo en mi mente, en todos mis viajes, de un avión a otro, en un tren, en un carro, yo me paso la vida en el camino,
por mi trabajo y todo el tiempo maquinando. Esta novela no puede ser complaciente, un final no puede ser complaciente, porque la vida no es complaciente. Y así fue como salió ese final. Yo te digo que la novela la escribí en un estupor, en un estado de, no sé, de alteración y de locura. Aprendí mucho y soy reincidente porque ya estoy escribiendo la segunda novela. Bravo. Así que, Llegué sobre mojado, después de lo dicho por Ana Lázara, no sé ¿qué más hay que decir? Pero es algo que quiero recomendarles. Busquen en internet el discurso del Papa Juan Pablo II del 1 de enero de 1997. Cada 1 de enero la Iglesia celebra la Jornada Mundial por la Paz. Y no olviden que Juan Pablo II vivió el nazismo, vivió el comunismo, sufrió la opresión de ambos sistemas. Okay. Ahí él dice, voy a abreviar nada más, pero él dice: el perdón no puede existir sin dos condiciones: la verdad y la justicia. así mismo. O sea, hay que establecer la verdad, o sea, quién es responsable de qué, ¿no? Y hay que hacer justicia. Si no, no puede haber perdón. Claro que es mucho más extenso, mucho más explicativo lo que dice, pero creo todo el que lea lo que dijo ese hombre aquel día no va a tener conflicto ninguno con el problema este del perdón y reconciliación y todo lo demás, porque está muy claramente expresado. Lo básico es eso, que sin establecer la verdad y sin hacer justicia no puede haber perdón. Así que esa es la... Y quiero sí felicitarte, Yanice. Tú dices que eres atrevida y te quedas corta. Yo que te conozco es mucho más que eso, pero ciertamente requiere una gran dosis de un bendito atrevimiento, ¿no? Él y yo, que caray, lo sé por experiencia propia también, ¿no? Por sentarse a escribir esas cosas. Esas cosas. Un poco de locura. Efectivamente, sin un poco de locura, ¿dónde estaría el mundo? Lo que quería decir que Martí dijo que había algunos que nunca se cansaban de luchar por la libertad. Esta es una forma de luchar por la libertad, esta novela. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, testimonio, terminamos. Gracias por venir.